Un poderoso multimillonario estaba a solo unos momentos de firmar un acuerdo que, en secreto, destruiría todo su imperio. Pero justo antes de que fuera demasiado tarde, una joven chica pobre desconocida para todos en la sala, descubrió la verdad e intervino para detenerlo, cambiando para siempre el curso de su vida, la de él, y todo lo que había entre medio. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video, y tampoco olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Ethan Coleman era un hombre muy rico que trabajaba en bienes raíces y poseía muchas propiedades y empresas. Ese día tenía una reunión que podía cambiarlo todo en su vida. Se reuniría con Karim Al-Zahir, un famoso inversor del Medio Oriente, y estaban a punto de firmar un enorme contrato que involucraba mucho dinero. Ethan pensaba que era un acuerdo comercial normal, y creía que firmarlo haría que ambos fueran más ricos sin saber que Karim tenía un plan secreto. Karim quería tomar el control de las empresas de Ethan y había añadido partes ocultas al contrato. Si Ethan lo firmaba, Karim podría usar esas partes para robarle todo. Ethan estaba sentado a la mesa revisando los documentos serio y concentrado, sin tener idea de que el peligro estaba justo frente a él. Confiaba en Karim y no tenía razones para sospechar. Había trabajado duro para prepararse para esa reunión y ahora estaba a solo momentos de lograr lo que él pensaba que sería el mayor éxito de su carrera. Mientras todo esto sucedía, una joven llamada Lily Turner estaba en el edificio. Lily no era importante para la reunión y nadie sabía que estaba allí por nada serio. Era la hija de la señora de la limpieza que trabajaba en el edificio. Lily solía ayudar a su madre después de la escuela o los fines de semana. Ese día solo caminaba tranquilamente y no tenía intención de involucrarse en nada. Al pasar frente a algunas oficinas, escuchó a alguien hablando por teléfono. Era la voz de Karim. Estaba hablando en árabe. La mayoría de las personas en el edificio no habrían entendido lo que decía, pero Lily sí. Su abuela le había enseñado árabe cuando era niña, y ella lo había aprendido bien. Curiosa, Lily se acercó a la puerta entreabierta y escuchó con atención. Lo que oyó la dejó impactada. Karim hablaba sobre cómo planeaba arruinar a Ethan. Hablaba de las cláusulas secretas en el contrato y de cómo Ethan lo perdería todo después de firmar. El corazón de Lily empezó a latir más rápido. Se quedó escondida detrás de la puerta, asustada pero alerta. No quería que Karim la viera, pero sabía que tenía que hacer algo. Entendía perfectamente lo que él había dicho, y sabía que el contrato era una trampa mientras que Ethan no sabía nada. Pensó rápidamente. No quedaba mucho tiempo antes de que Ethan firmara los documentos. Si lo hacía, todo estaría perdido. Lily decidió que tenía que advertirlo. Corrió por el pasillo tan rápido como pudo, dirigiéndose a la sala de reuniones. No se detuvo a pensar en lo importante que era Ethan o en cuánto dinero estaba involucrado. Solo sabía que era incorrecto permitir que Karim se saliera con la suya con un plan tan malo. Llegó a la puerta de la sala de reuniones, pero dos guardias de seguridad estaban de pie frente a ella. No la dejaron pasar y le dijeron que la reunión era privada y que no podía entrar. Lily intentó explicar, pero ellos no la escucharon. Pensaron que solo era una niña causando problemas. Lily no se rindió. Levantó la voz esperando que alguien dentro la oyera. Gritó que el contrato era peligroso y que Ethan no debía firmar nada. Los guardias se confundieron y le dijeron que se callara. Uno incluso intentó apartarla, pero ella se soltó. Les dijo que había escuchado el plan de Karim y que podía hablar árabe. Les rogó que la dejaran hablar con Ethan por solo un minuto. Los guardias todavía no le creyeron. Pensaron que se lo estaba inventando. Lily empezó a llorar de frustración. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Dentro de la sala, Ethan seguía revisando los documentos. Karim estaba sentado frente a él sonriendo con calma. No tenía idea de que alguien afuera estaba tratando de detener su plan. Lily siguió intentando pasar a los guardias. No sabía qué más hacer, pero estaba segura de que Ethan debía escuchar lo que ella sabía. Cada segundo se hacía largo mientras Lily permanecía allí bloqueada por los guardias. Su mente corría. Pensaba en lo que podría ocurrir si Ethan firmaba el contrato. Perdería todas sus empresas, miles de trabajadores. Perderían sus empleos.
y todo sería por una trampa que solo ella conocía. Miró a su alrededor buscando otra forma de entrar, pero no había otra puerta. Miró nuevamente a los guardias e intentó explicar una vez más. Les habló de su abuela y de cómo le había enseñado árabe. Les dijo exactamente lo que Karim había dicho palabra por palabra. Uno de los guardias dudó un momento, pero luego negó con la cabeza. Lily sintió ganas de gritar. No sabía cómo demostrar la verdad. Seguía diciendo que no estaba mintiendo. Lily estaba asustada, pero sabía que tenía que seguir intentándolo. No quería rendirse, no cuando había tanto en juego. Aunque era joven y no tenía poder, se quedó allí probando todo lo que se le ocurría. Golpeó la puerta y gritó otra vez diciendo que Karim iba a robarle a Ethan. No le importaba que la gente empezara a mirarla ni que los guardias se enojaran. Solo le importaba detener el plan. Uno de los guardias empezó a hablar por su radio, probablemente pidiendo ayuda, pero Lily no se detuvo. Gritó que todo tenía que ver con el contrato y sus cláusulas ocultas, diciendo que Karim había hablado de ellas por teléfono. Repitió las partes clave de la conversación que había escuchado. Su voz era fuerte y estaba llena de miedo. Dentro de la sala, Ethan finalmente se detuvo y levantó la vista confundido. Podía oír a alguien gritando afuera. Karim se veía nervioso por primera vez. Algo estaba ocurriendo que él no esperaba. Pero la puerta seguía cerrada, y los guardias permanecían firmes mientras Lily seguía afuera intentando que alguien le creyera. La situación era tensa. El corazón de Lily latía con fuerza. Se sentía cansada, pero no se detuvo. No podía alejarse sabiendo que tenía la oportunidad de ayudar y no la estaba tomando. Los guardias intentaban empujarla hacia atrás, pero ella se mantuvo firme y gritó aún más fuerte que Ethan tenía que revisar las partes en árabe del contrato porque eran peligrosas. Uno de los guardias dudó, tal vez empezaba a creerle. Lily aprovechó ese momento para explicar más. Repitió exactamente las palabras de Karim y explicó cómo planeaba apoderarse de las empresas de Ethan. Incluso mencionó los nombres de algunas compañías que había escuchado. Eso pareció llamar la atención del guardia, que miró a su compañero sin estar seguro. Lily vio esa pequeña oportunidad e insistió aún más, rogándole que entrara y simplemente le dijera a Ethan lo que ella había dicho. Nada más, solo transmitir el mensaje. Prometió que tomaría solo 1 minuto. Todo lo que necesitaba era que Ethan supiera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Ethan estaba sentado en la mesa con el bolígrafo en la mano, listo para firmar el contrato. Todo estaba silencioso en la sala excepto por el sonido de papeles siendo movidos y conversaciones suaves. Todos esperaban que el acuerdo se concretara sin problemas, pero de repente se escucharon fuertes gritos fuera de la puerta. Era una voz joven llena de pánico. Ethan levantó la vista sorprendido por el ruido y vio a algunos empleados intentando detener a una niña en la entrada. Estaba gritando e intentando entrar a la sala. Ethan se molestó por un momento, porque no sabía qué estaba pasando, así que pidió a los empleados que se detuvieran y dejaran entrar a la niña. Quería saber por qué estaba causando tanto alboroto. Los empleados dudaron, pero luego se apartaron, y la niña entró corriendo sin aliento. Era Lily, la hija de la señora de la limpieza. Su rostro estaba rojo y se veía muy seria. Todos en la sala la miraban preguntándose qué hacía una niña tan joven en una reunión tan importante. Lily no perdió tiempo. Miró directamente a Ethan y dijo en inglés: «No lo firme. Él quiere destruirlo». Luego, sin esperar, repitió las mismas palabras en árabe. Esto sorprendió a todos en la sala. Ethan estaba confundido y la observó con atención. El rostro de Karim cambió de inmediato. Se veía sorprendido y muy incómodo. Nunca había imaginado que alguien allí pudiera hablar o entender árabe. La voz de Lily temblaba, pero siguió hablando. Le contó a Ethan lo que había escuchado antes, que Karim había estado hablando por teléfono sobre usar el contrato para quitarle todo. La sala quedó en silencio por un momento. Nadie esperaba algo así. Ethan miró a Karim, que ahora se veía nervioso y enojado. Karim intentó actuar normal. Se rió un poco y dijo que debía haberse tratado de un malentendido, pero sus manos temblaban y no podía mirarlo a los ojos.
Algo estaba claramente mal, y Ethan empezó a sospechar que Lily decía la verdad. Ethan no quiso correr riesgos. Ordenó a su equipo legal revisar el contrato nuevamente de inmediato. Los abogados abrieron los documentos y comenzaron a revisar cada página buscando algo inusual. Lily ahora estaba en silencio, respirando con dificultad, observando todo. Karim estaba cerca de la mesa, cada vez más incómodo. Intentó hablar otra vez diciendo que todo era legal y justo, pero ya nadie le creía. Unos minutos después, uno de los abogados levantó la mirada y asintió lentamente. Había encontrado algo. Había partes ocultas en el contrato que podían cambiarlo todo si se firmaba. Esas partes estaban escritas de manera confusa y no eran claras en las páginas principales. El abogado explicó que si Ethan hubiera firmado Karim, habría obtenido control total sobre sus empresas, y eso lo habría arruinado por completo. Ethan sintió un escalofrío. Miró a Karim con incredulidad. Karim ya no dijo nada. Se veía derrotado y avergonzado. Su plan había fallado, y ahora todos lo sabían. Su rostro se volvió rojo de ira y vergüenza. Karim se dio cuenta de que no había manera de arreglar la situación. Su plan había sido descubierto frente a todos. No dijo nada más. Simplemente tomó su maletín y salió rápidamente de la sala, y nadie intentó detenerlo. La sala quedó en silencio por un momento mientras todos lo veían irse. Ethan seguía sentado a la mesa pensando en lo que acababa de pasar. Todo había ocurrido tan rápido. Miró a Lily, quien había sido lo suficientemente valiente para detenerlo justo a tiempo. Ella se veía cansada pero tranquila. Ethan se levantó y se acercó a ella. Le dio las gracias por lo que había hecho. Sabía que sin ella habría cometido un terrible error. Le dijo que la esperara en su oficina para que pudieran hablar más tarde. Quería asegurarse de que estuviera bien, y también saber cómo había aprendido todo eso. Podía ver que esa niña acababa de cambiarlo todo. Mientras Lily caminaba con un asistente hacia la oficina de Ethan, aún se sentía un poco nerviosa. Todo había pasado tan rápido que no estaba segura de lo que vendría después. Pero se sentía orgullosa, sabía que había hecho lo correcto. En la sala, Ethan ya estaba hablando con su equipo. Tenían que actuar rápido para evitar más daños. Debían revisar todos los acuerdos relacionados con Karim y asegurarse de que no hubiera nada más oculto. Ethan también pensó en lo que podría haber pasado si Lily no hubiera estado allí. Todo su negocio se habría perdido, su reputación destruida, y años de trabajo habrían significado nada. Estaba impactado de que alguien en quien confiaba tanto hubiera intentado dañarlo, pero también agradecido de que alguien completamente inesperado hubiera intervenido para ayudarlo. Tomó la decisión de que nunca olvidaría lo que Lily había hecho. Ella lo había salvado y él se aseguraría de que estuviera protegida. Ethan miró por la ventana, aún tratando de asimilarlo todo. La reunión había empezado como un negocio más, pero se había convertido en algo mucho más grande. Pensó en cómo la vida puede cambiar en un solo momento. Una simple advertencia de una niña lo había salvado todo. Se sentía afortunado, pero también enfadado de que alguien hubiera intentado traicionarlo de esa manera. Karim casi le había quitado todo, pero ahora se había ido y el peligro había terminado. También sintió curiosidad. ¿Cómo sabía Lily árabe? ¿Cómo supo que debía escuchar esa llamada? Planeaba hablar más con ella y entenderlo todo. Por ahora solo estaba agradecido. Sabía que todos en la sala habían visto algo importante, habían visto verdad, honestidad y valentía de alguien que nadie habría imaginado. Al salir de la sala para reunirse con Lily, se sintió más alerta, más cuidadoso y más consciente de las personas a su alrededor. Sabía que le debía más que un simple agradecimiento. Ethan caminó con Lily hasta su oficina. Ella se veía cansada y alterada. Su rostro estaba pálido y sus manos todavía temblaban un poco. Cuando llegaron, Ethan le pidió suavemente que se sentara. Notó que no había comido ni bebido nada, y le ofreció un poco de comida y un vaso de agua. Ella le dio las gracias en voz baja y tomó pequeños sorbos. Ethan se sentó frente a ella tratando de hacerla sentir segura. Sabía que todo lo que había pasado había sido demasiado para ella. No la apresuró, le dio tiempo para respirar y calmarse.
Después de unos minutos le preguntó cómo había entendido la conversación en árabe. Entonces Lily le contó que su abuela le había enseñado árabe desde pequeña y que siempre le había gustado el idioma. Ethan escuchó con atención. Estaba sorprendido, pero también impresionado. Le hizo más preguntas y ella respondió con honestidad. Poco a poco empezó a relajarse y habló con algo más de confianza. Mientras seguían conversando, Ethan supo que la madre de Lily era Grace Turner, la señora de la limpieza del edificio. Lily explicó que su madre había trabajado allí durante mucho tiempo y que trabajaba muy duro tomando turnos extras solo para cubrir los gastos básicos. Lily dijo que no tenían mucho dinero, pero su madre siempre hacía lo mejor que podía. A veces tenían dificultades para comprar comida o ropa, pero lo lograban. Lily también contó que había sido molestada en la escuela por ser pobre. Algunos niños se burlaban de su ropa o reían porque no podía comprar las cosas nuevas. Aún así, Lily se mantenía fuerte. Admiraba profundamente a su madre y decía que era la persona más honesta y trabajadora que conocía. Mientras Ethan escuchaba, sintió un profundo respeto por ambas. Estaba conmovido por la honestidad de Lily y por la manera en que hablaba de su vida. Ella no pedía ayuda, solo estaba contando la verdad. Ethan miró a Lily y se dio cuenta de que había hecho algo increíblemente valiente, entrar a una sala llena de gente poderosa y detener a un multimillonario de cometer un enorme error, sin prometerse ninguna recompensa, ni planear obtener nada. Lo había hecho simplemente porque era lo correcto. Ethan sintió que algo dentro de él cambiaba. Había conocido a mucha gente en su vida, pero no a muchas como Lily. Ella no tenía poder ni dinero, pero tenía carácter. Ethan le dijo que estaba muy agradecido por lo que había hecho, y prometió que no lo olvidaría. También añadió que ella se había ganado su respeto. Lily sonrió un poco, aunque todavía parecía nerviosa. Ethan le preguntó si estaba bien, y ella asintió. Le dijo que no solo había salvado su negocio, sino también los empleos de miles de trabajadores, y que una acción así significaba algo grande. Además, fue sincero cuando dijo que pensaba recompensarla. Mientras seguían hablando, alguien llamó a la puerta de la oficina. Uno de los empleados la abrió y anunció que Grace Turner había llegado. Ella parecía asustada y sin aliento. Su rostro mostraba pánico y sus manos temblaban. Había escuchado que su hija había interrumpido una reunión y pensó que había ocurrido algo terrible. Cuando entró y vio a Ethan con Lily, se puso aún más nerviosa. Rápidamente pidió disculpas diciendo que no quería causar problemas y se veía claramente avergonzada de estar en la oficina de un multimillonario. Miró hacia abajo e intentó explicar que Lily probablemente no sabía lo que estaba haciendo. Ethan se levantó y la detuvo con gentileza. Le dijo que no había necesidad de disculparse y añadió: «Su hija me salvó. Les debo mucho a ambas». Grace quedó impactada. Miró a Lily y luego a Ethan sin estar segura de haber escuchado bien. Ethan sonrió y le dijo que todo estaba bien, y que Lily había hecho algo increíble. Grace se sentó aún en shock y le pidió a Ethan que explicara lo que había pasado. Él le contó tranquilamente la historia de la reunión, las cláusulas ocultas, y cómo la advertencia de Lily lo había detenido todo. Grace se cubrió la boca incrédula. No podía creer que su hija hubiera hecho eso. Miró a Lily llena de emoción. Luego miró a Ethan y empezó a disculparse de nuevo, pero él volvió a detenerla. Dijo que Grace había criado a una hija inteligente y valiente, y que no muchas personas harían lo que Lily había hecho, especialmente a su edad. Ethan también dijo que personas como Lily eran raras personas que defienden lo correcto incluso cuando es difícil. Grace no sabía qué decir. Siempre había trabajado duro con la esperanza de dar una vida mejor a su hija, pero nunca imaginó algo así. Por primera vez sintió que quizás todo ese esfuerzo había valido la pena. Sonrió a Lily y la abrazó con fuerza. El ambiente en la oficina cambió. Ya no había miedo ni tensión. Ethan, Grace y Lily estaban unidos por algo inusual. No era dinero ni negocios ni poder. Era algo simple pero fuerte: confianza y respeto. Ethan los miró a ambas y dijo que sus vidas iban a cambiar.
No explicó cómo todavía, pero hablaba en serio. Lily había hecho algo imposible de ignorar, y Grace la había criado con valores verdaderos. Ethan veía algo especial en las dos. Sabía que ese no era un momento para decir gracias y seguir adelante. Sentía una conexión real y una responsabilidad genuina. Mientras se sentaban hablando más y calmándose, entendieron que algo importante había ocurrido. Ninguno lo olvidaría. Ese día algo empezó entre el multimillonario, la señora de la limpieza, y su hija, algo nuevo inesperado, y que moldearía el futuro de formas que todavía no podían imaginar. Ethan pensó profundamente en todo lo que había pasado. No podía dejar de pensar en Lily y en cómo sus acciones habían salvado su compañía. No le parecía correcto simplemente agradecer y ya. Sabía que Lily y su madre habían tenido una vida difícil, y él quería marcar una diferencia real para ellas. Así que tomó una decisión. Llamó a su equipo y les pidió organizar una beca para Lily en una de las mejores escuelas de la ciudad. También quería que tuviera acceso a terapia si la necesitaba después del estrés que había vivido. Luego revisó los registros laborales de Grace. Había trabajado duro durante años, y siempre había sido confiable. Ethan decidió ofrecerle un mejor trabajo en su propia empresa, con un salario más alto y mejores condiciones. Cuando compartió la noticia, Grace quedó sorprendida y no sabía cómo reaccionar. Al principio dijo que era demasiado y que no estaba segura de aceptar tanta ayuda, pero Ethan insistió, les dijo que lo merecían. Después de una larga conversación, Grace aceptó el empleo, aunque aún se sentía un poco nerviosa. Nunca había trabajado en una oficina y todo le parecía nuevo y diferente, pero estaba dispuesta a intentarlo. Mientras tanto, Lily comenzó en su nueva escuela. El primer día también estaba nerviosa. Todo allí era más grande y más caro de lo que ella estaba acostumbrada. Los demás estudiantes venían de familias ricas, y Lily se sentía fuera de lugar, pero se mantuvo enfocada. Estudió mucho y escuchó a sus maestros. En pocos días los profesores notaron algo especial en ella. Tenía excelentes calificaciones y un fuerte deseo de aprender. No dejó que el miedo o la duda la detuvieran. En casa, Grace y Lily hablaban de lo mucho que habían cambiado sus vidas. Aún no se sentía real. Grace solía decir que no podía creer que un hombre como Ethan se preocupara por ellas, pero poco a poco empezó a confiar en él. Veía que él no hacía todo eso para presumir, sino porque realmente le nacía del corazón. Ethan seguía pendientes de ellas. Preguntaba por la escuela de Lily, sus notas, y cómo se sentía. También preguntaba por el trabajo de Grace y si estaba cómoda. Al principio, Grace permanecía callada casi todo el tiempo. Estaba acostumbrada a limpiar pisos, no a asistir a reuniones o a hablar con directores ejecutivos. Pero Ethan nunca la trató de manera diferente, siempre le habló con respeto. Con el tiempo ella empezó a sentirse más segura y a ver que Ethan no era el hombre frío y orgulloso que había imaginado. Él escuchaba, se preocupaba por los problemas de los demás. Grace comenzó a sonreír más e incluso compartió algunas historias de su pasado, y Ethan las escuchaba con atención. Él no hablaba mucho de sí mismo, pero Grace podía notar que disfrutaba de esas conversaciones. Cada día que pasaba, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Ethan se dio cuenta de que estaba pensando más en ellas que en sus reuniones de negocios. Algo en Grace y Lily le hacía sentir una calma que no había sentido en mucho tiempo. Para Ethan, que siempre había vivido rodeado de trabajo y presión, Grace y Lily trajeron una sensación nueva, simple, pero poderosa. Ellas no querían nada de él. No buscaban impresionarlo ni acercarse a su poder. Solo eran ellas mismas. Ethan veía en su pequeña familia algo que él nunca había experimentado. Empezó a preocuparse por ellas de un modo diferente. Lily, con su energía y honestidad, le recordaba que incluso las voces pequeñas podían marcar una gran diferencia. Grace, con su fuerza y sinceridad, le mostraba lo que era el verdadero coraje. Ethan se descubrió sonriendo más, preguntando por su día y sacando tiempo de su agenda para verlas. Su personal también notó el cambio. Ethan parecía más humano, más accesible. El hombre que antes solo se preocupaba por las ganancias, ahora se preocupaba por las personas.
No lo decía en voz alta, pero en el fondo, sabía que las Turner habían cambiado algo en él. Habían abierto una parte de su corazón que creía que no existía. Pero mientras Ethan, Grace y Lily construían algo bueno, no todo fuera de su mundo era paz. En la distancia alguien más pensaba en ellos y no con bondad. Karim al-Zahir no había olvidado lo que pasó en aquella reunión. Ser expuesto frente a otros inversionistas había dañado su reputación. Había perdido no solo el acuerdo con Ethan, sino también el respeto de muchas personas en el mundo empresarial. Karim estaba furioso y su orgullo herido profundamente. Culpaba a una sola persona por todo: Lily. En su mente era la niña quien arruinó su plan, la que entendió lo que nadie más pudo, la que hablaba su idioma. No podía aceptarlo. Quería venganza, pero no iba a ir directamente contra Ethan. No todavía. Creía que era más inteligente comenzar con alguien más débil, alguien inesperado. Su plan de venganza empezaba a formarse y sabía exactamente quién sería su primer objetivo. No sería el hombre en la cima, sino la niña que lo detuvo. Karim pasó tiempo pensando en cada detalle. No quería actuar apresuradamente. Quería asegurarse de que su próximo movimiento causara un daño real. Creía que Ethan había ganado ese día, pero en sus ojos el juego no había terminado. Quería lastimar a Ethan de una forma personal. Ir contra Lily, la niña que habló, parecía el inicio perfecto. Ella lo había avergonzado en frente de gente poderosa, y ahora él encontraría la manera de hacerla pagar. Comenzó a moverse en silencio lejos de los ojos de Ethan y su empresa. Nadie en la oficina de Ethan sabía que el peligro se acercaba. Todo parecía tranquilo y normal. Grace iba a trabajar. Lily iba a la escuela y Ethan seguía ayudándolas. Ninguno sabía que alguien observaba desde lejos, alguien que planeaba atacar. El peligro crecía lentamente, oculto bajo la superficie, pero era real y se acercaba. Las vidas de Grace, Lily y Ethan estaban a punto de enfrentar un nuevo desafío. El nombre de Ethan estaba en todas partes. Los artículos de noticias hablaban del contrato filtrado, y los reporteros repetían la historia una y otra vez. Explicaban cómo Karim había intentado engañar a Ethan con cláusulas ocultas, y también contaban cómo Lily, una simple niña sin poder, había intervenido y salvado todo. La gente admiraba su valentía, y muchos decían que era un ejemplo de honestidad y coraje. Ethan, por su parte, se convirtió en un empresario conocido por preocuparse por las personas y actuar con integridad. En entrevistas, hablaba sobre justicia, responsabilidad y la importancia de escuchar a todos sin importar quiénes fueran. La opinión pública lo apoyaba con fuerza. Parecía que su reputación estaba mejor que nunca. Grace y Lily veían las noticias con sorpresa, aún sin acostumbrarse a ser parte de una historia tan grande. Por un momento todo parecía positivo. Creían que la peor parte había pasado, pero a lo lejos, Karim leía los mismos titulares con una ira creciente. Cada artículo hacía que odiara aún más a Ethan y a Lily. Karim estaba furioso, los medios lo llamaban un fraude y criticaban su comportamiento. Los inversionistas que antes confiaban en él ya no respondían sus llamadas. Su reputación construida durante años se desmoronaba en solo unos días, y cada vez que veía el nombre de Lily siendo elogiado, su enojo aumentaba. La culpaba por todo. Para él, ella era quien había destruido su plan. Creía que Ethan solo se había hecho más fuerte gracias a ella, y eso lo enfurecía aún más. Durante una semana, Karim se mantuvo en silencio. No enfrentó a nadie, no habló públicamente. Esperó y planeó. Quería venganza y la quería dolorosa. Un día descubrió dónde trabajaba Grace y a qué hora terminaba su turno. La siguió sin ser visto. Observó su rutina, aprendiendo exactamente cuándo estaba sola. No quería llamar la atención. Quería algo limpio, rápido y silencioso, algo que le devolviera el control que había perdido. Grace no tenía idea de que alguien la observaba. Su vida empezaba a mejorar. Le gustaba su nuevo trabajo y se sentía orgullosa cada vez que entraba en la empresa de Ethan. Seguía siendo tímida, pero estaba ganando confianza poco a poco. Una noche, después de terminar un turno largo, caminó hacia la parada del autobús como siempre. La calle estaba tranquila y no notó nada extraño.
Pensaba en Lily en su nueva escuela y en lo orgullosa que estaba de su hija. Pero mientras caminaba alguien llegó por detrás. Antes de que pudiera girar una mano fuerte le cubrió la boca y la jaló hacia atrás. Grace intentó moverse pero todo ocurrió demasiado rápido. No pudo gritar. El mundo a su alrededor se volvió borroso mientras era arrastrada hacia un vehículo. Luego todo se volvió oscuro. Nadie lo vio. Nadie lo oyó. La noche siguió como si nada hubiera ocurrido y Grace desapareció sin dejar rastro. Cuando Grace abrió los ojos estaba tendida en el suelo de un almacén frío y desconocido. El lugar olía a viejo y las luces eran tenues. Le dolía la cabeza y tardó un momento en recordar lo que había pasado. Cuando vio a Karim a unos pasos de distancia, su cuerpo entero se paralizó. Entendió de inmediato que estaba en grave peligro. Karim no gritó ni actuó de forma violenta. Habló de manera calmada pero aterradora. Le explicó que sabía todo sobre ella y sobre su hija. Dijo que no quería dinero ni excusas. Quería venganza. Grace intentó hablar pero su voz temblaba. Karim le dijo que ahora ella era su herramienta. El miedo dentro de ella creció con cada palabra. Se dio cuenta de que estaba atrapada lejos de cualquiera que pudiera ayudarla y, sobre todo, entendió que él la había elegido por culpa de Lily. Karim se inclinó y finalmente le dijo: ¿lo que quería? Exigía que Ethan publicara una carta, admitiendo que había cometido fraude, una carta que incluyera una disculpa pública y asumiera toda la culpa. Karim quería que Ethan destruyera su propio nombre, su carrera, y todo por lo que había trabajado. Si Ethan se negaba, Grace nunca saldría del almacén. Grace sintió cómo se le hundía el corazón. Sabía que Ethan nunca admitiría algo que no había hecho, pero también sabía que él se preocupaba por la gente y especialmente por Lily. El plan de Karim era cruel y preciso. Grace le rogó que dejara a su hija fuera de eso, pero Karim no escuchó. Solo repitió sus exigencias asegurándose de que ella entendiera que no había elección. Grace lloró en silencio sin saber si volvería a ver a Lily. Se sentía indefensa y aterrada, atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Mientras tanto, Ethan no tenía idea de lo que había pasado. Trabajaba hasta tarde revisando documentos y pensando en nuevos planes para su empresa. Esperaba que Grace pasara por su oficina antes de irse como hacía siempre, pero nunca apareció. Al principio pensó que simplemente se había ido temprano, pero cuando pasaron horas sin recibir ningún mensaje, empezó a sentirse inquieto. Intentó llamarla pero no respondió. Ethan sintió que algo no estaba bien, aunque todavía no sabía cuán grave era la situación. Pensó en Lily y en lo mucho que dependía de su madre. Pensó en la atención mediática reciente, y sintió un presentimiento en el corazón. Aquel silencio no era normal. Lejos, en el almacén oscuro, Grace rezaba para que Ethan entendiera pronto el peligro. Pero la verdad era dura. Karim había hecho su jugada, y las vidas de Ethan, Grace y Lily estaban por entrar en su momento más oscuro. Lily supo que algo estaba mal en cuanto su madre no volvió a casa. Al principio pensó que quizá Grace tenía que trabajar hasta tarde o estaba atrapada en el tráfico. Pero conforme pasó el tiempo, el pánico se apoderó de ella. Llamó a su madre una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. El miedo creció dentro de ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía qué hacer, así que llamó a Ethan. Su voz temblaba y apenas podía hablar. Cuando Ethan escuchó a Lily llorando en el teléfono, dejó todo de inmediato. Él le preguntó qué estaba pasando y ella le explicó entre sollozos que su madre había desaparecido. La expresión de Ethan cambió de inmediato. No quería asustar a Lily, pero en el fondo sabía que no se trataba de un simple retraso. Le dijo que se mantuviera tranquila y le prometió que se encargaría de todo. Colgó y empezó a hacer llamadas. Preguntó en la empresa si alguien había visto a Grace salir del trabajo, pero nadie sabía nada. Esa fue la primera señal de que algo serio había ocurrido, y Ethan necesitaba actuar rápido. Poco después de iniciar la búsqueda, Ethan recibió un mensaje anónimo. No tenía nombre ni dirección, solo un archivo de video. Cuando lo abrió, vio a Grace. Estaba atada a una silla en lo que parecía un almacén viejo.
Su rostro mostraba miedo y estaba agotada. No había sonido durante unos segundos. Y luego, una voz habló en árabe. Ethan no lo entendió de inmediato, pero envió el video a alguien de confianza para que lo tradujera. La voz era de Karim. El mensaje era claro: si Ethan no destruía su propia reputación admitiendo fraude, Grace desaparecería para siempre. Ethan sintió una ola de miedo, rabia e impotencia, pero sabía que Lily no podía ver eso. Regresó con ella y le dijo que su madre estaba viva y que haría todo lo posible para traerla de vuelta. No quería que perdiera la esperanza. Aunque por dentro estaba preocupado, mostró fortaleza. Le prometió una y otra vez que encontrarían a Grace sin importar lo que costara. Ethan no perdió más tiempo. Contactó a la policía y reportó la situación. También llamó a investigadores privados, personas con las que ya había trabajado y que estaban entrenadas para casos como ese. Quería tanta ayuda como fuera posible. Incluso se comunicó con contactos internacionales por si Karim había movido a Grace fuera del país. Mientras las autoridades comenzaban sus procedimientos, Ethan trabajó en paralelo tratando de reunir cualquier información que pudiera servir. Lily se mantuvo cerca. Quería hacer algo, no solo esperar. Ethan la mantenía informada, pero intentaba protegerla de las partes más duras. Sin embargo, Lily era más fuerte de lo que aparentaba. Pidió ver el video y escuchó atentamente la voz. Reconoció la forma en que Karim hablaba y cómo usaba ciertas palabras. No lloró, se concentró. Comenzó a recordar la primera vez que había oído a Karim hablar árabe, cuando había descubierto su plan. Ese momento que una vez salvó a Ethan, ahora podría ser la clave para salvar a Grace también. Lily se sentó y se obligó a recordar todo lo que pudiera. Cerró los ojos y visualizó el pasillo, la puerta entreabierta y la llamada de Karim. Recordó cómo él había mencionado nombres, lugares y otras cosas que en ese momento no parecían importantes. Empezó a escribirlos uno por uno. Algunas palabras destacaban, algunas sonaban como nombres de calles, otras como pueblos o distritos. No sabía qué significaban, pero las compartió con Ethan. Él entregó la lista a su equipo y les pidió investigar cada nombre. También la compartió con la policía y los investigadores. La memoria de Lily se convirtió en su pista más valiosa. Ethan la miró y comprendió que no solo era valiente, era increíblemente inteligente. No esperó a que otros solucionaran el problema. Se unió a la búsqueda con todo lo que tenía. Su enfoque y claridad dieron nueva energía a Ethan y a los demás. Sabían que el tiempo era corto, pero ahora tenían algo con qué trabajar. Cada detalle que Lily recordaba era tratado como oro. Las horas siguientes fueron intensas. Todos los involucrados en la búsqueda trabajaron sin descanso. Compararon la voz de Karim en ambos videos, analizaron el fondo del almacén e intentaron hacer coincidir las pistas de Lily con lugares reales. Revisaron rutas mencionadas antes y comprobaron alquileres de almacenes recientes que coincidieran con el patrón de Karim. Lily se quedó con Ethan todo el tiempo. Miraba mapas e intentaba recordar si algún nombre le sonaba familiar. A veces se levantaba de golpe y decía: «Espera, creo que recuerdo esa palabra». Cada vez que lo hacía, una nueva pista se añadía a la lista. Ethan no se apartó de su lado. La animaba y le agradecía cada contribución. Al mismo tiempo seguía trabajando con las autoridades y su equipo. No dormía, apenas comía. Cada segundo aumentaba la urgencia, pero gracias a Lily se estaban acercando. Empezaron a creer que si seguían el camino correcto, quizá llegarían a Grace antes de que fuera demasiado tarde. A pesar del miedo y la presión, ni Ethan ni Lily se rindieron. El miedo a lo que pudiera ocurrirle a Grace era enorme, pero lo transformaron en determinación. Lily ya no era solo una niña que hablaba árabe. Ahora era el centro de la investigación. Su mente era el mapa, y su valentía el motor que los empujaba hacia más adelante. Ethan sabía que sin ella estarían perdidos. La veía trabajar a su lado y sentía algo profundo dentro, un tipo de respeto que era difícil explicar. Ya no se trataba solo de ayudarla, se estaban ayudando mutuamente. Con el paso de las horas, su equipo empezó a reducir las posibles ubicaciones. La lista de pistas los llevó a un pequeño grupo de almacenes en las afueras de la ciudad.
Uno de los almacenes coincidía con el fondo visto en el video. El equipo de Ethan se preparó para actuar y la policía también. Lily se quedó quieta observando a todos. Sabía que ese era el momento. Estaban cerca y ella estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque esta vez no era solo una testigo, era parte de la misión para traer a su madre de regreso. La investigación siguió avanzando. El equipo de Ethan y la policía trabajaron día y noche para rastrear a Karim. Usaron cada pista obtenida, los nombres que Lily había recordado, la grabación de voz del video y todos los detalles que habían reunido. Un gran avance llegó cuando descubrieron que Karim tenía acceso a bodegas privadas en la zona industrial a las afueras de la ciudad. Estos lugares estaban lejos de vecindarios concurridos y eran difíciles de vigilar. Los investigadores revisaron los registros de alquiler y empezaron a examinar las cámaras de las calles cercanas. Buscaron vehículos que hubieran entrado o salido de esos almacenes a horas extrañas. La búsqueda se volvió más enfocada. Encontraron vehículos sospechosos. Uno en particular aparecía cerca de varias de las instalaciones vinculadas a Karim. Era visto en lugares y a horas que no tenían sentido para un uso normal. El equipo creyó que ese era el vehículo usado durante el secuestro de Grace. Cada pequeño detalle apuntaba en la misma dirección y poco a poco el rompecabezas empezó a armarse. Ahora estaban más cerca de descubrir a dónde Karim había llevado a Grace. Durante todo esto, Lily se mantuvo cerca de Ethan y ayudó en todo lo que pudo. Usó su conocimiento de árabe para traducir audios interceptados y mensajes escritos. Estos mensajes provenían de los registros telefónicos y correos electrónicos de Karim. Algunos eran simples, pero otros contenían códigos y palabras que solo alguien fluido en el idioma podía comprender. Lily se concentró profundamente y tomó su tarea con seriedad. No lloró ni se quejó. Aunque estaba asustada y extrañaba a su madre, seguía trabajando. Ethan notó su fortaleza y quedó profundamente impresionado. Veía a una chica que había crecido a través del dolor, sin perder su corazón. Cada vez que Lily encontraba algo importante en una traducción, lo explicaba con claridad. Sabía que cualquier detalle podía ser el que salvara a su madre. Todos en el equipo la respetaban. No solo estaba ayudando, se había convertido en una parte clave de la investigación. Ethan confiaba plenamente en ella y siguió apoyándola durante toda la búsqueda. Después de comparar todos los datos, videos, rutas, nombres y mensajes, finalmente encontraron algo sólido. Uno de los almacenes en la lista coincidía con todo. Estaba en una zona remota. Estaba alquilado bajo un nombre falso conectado con el pasado de Karim, y el coche visto en los videos anteriores había sido detectado cerca del lugar más de una vez. Los investigadores confirmaron que nadie había entrado ni salido del edificio en un tiempo, lo que lo hacía aún más sospechoso. Parecía ser el lugar que buscaban. Ethan llamó a Lily para darle la noticia. Le dijo que tal vez lo habían encontrado. Ella contuvo el aliento y preguntó si su madre podía estar dentro. Ethan dijo que estaban haciendo todo para averiguarlo, pero que las cosas avanzaban rápido. Entonces hizo una promesa, la miró a los ojos y dijo: «Traeré de vuelta a tu madre, lo juro». Lily no respondió al principio, pero asintió lentamente. Ella le creyó. Ethan hablaba en serio y ya había hecho tanto por ellas que confiaba en él con todo su corazón. Ethan decidió no quedarse esperando. Quería ser parte de la misión de rescate. Aunque la policía estaba a cargo, él pidió estar presente cuando ocurriera. Dijo que era personal. Grace le había salvado una vez gracias a su hija. Ahora él quería devolver el favor. La policía aceptó, pero todo debía hacerse en silencio. No querían que Karim supiera que iban hacia él. La operación fue planificada con cuidado. Los oficiales estudiaron el almacén, marcaron los puntos de entrada y prepararon el equipo. Ethan se puso un chaleco protector y siguió cada instrucción. Nadie podía cometer errores. El objetivo era capturar a Karim y traer a Grace de vuelta a salvo. A medida que se acercaban al almacén, Ethan no dejaba de pensar en Lily y en la promesa que le había hecho. No podía fallarle. Estaba nervioso, pero se mantuvo concentrado.
En ese momento no le importaba ser un multimillonario. Era solo un hombre intentando salvar a alguien que no merecía estar en peligro. Pero Karim no estaba completamente desprevenido. Había estado viendo las noticias y sabía que Ethan no se quedaría quieto. Esperaba una búsqueda y ya había comenzado a planear su escape. Preparó documentos falsos y rutas escondidas. Incluso tenía otro vehículo listo estacionado detrás del edificio. Karim creía que era más inteligente que todos, que podría irse antes de que llegaran. Lo que no sabía era que esta vez la búsqueda estaba más avanzada. La tecnología, el trabajo policial y la coordinación habían hecho todo más cerrado. El equipo de Ethan había bloqueado las salidas, rastreado comunicaciones y rodeado la zona. Aunque Karim creía estar preparado, el equipo estaba un paso adelante. Ethan se colocó detrás de la policía mientras avanzaban. No habló, solo esperó la señal. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Esta vez no iba a perder. Esta vez Karim no iba a escapar ni desaparecer nuevamente. Ethan estaba preparado para lo que viniera. La policía actuó. Con cuidado y en silencio entraron al almacén. Adentro estaba oscuro y silencioso. Avanzaron paso a paso, revisando cada rincón. Ethan esperó afuera con la mirada fija en el edificio. No se movió. Los minutos parecieron horas. Entonces uno de los oficiales dio una señal. Habían encontrado a alguien dentro. No era Karim, era Grace. Estaba atada pero consciente. Un equipo corrió hacia ella y comenzó a desatar las cuerdas. Se veía débil, pero cuando dijeron su nombre, abrió los ojos. Mientras tanto, otros oficiales revisaron el resto del edificio. Karim no estaba allí. Ya se había ido, pero no hacía mucho tiempo. Aún estaba cerca. La policía comenzó a seguir su rastro de inmediato, usando la nueva información encontrada en la escena. Afuera, Grace fue llevada hacia un coche de espera y Ethan finalmente pudo respirar. Le dijo que Lily estaba a salvo y la esperaba. Grace asintió mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ethan sabía que aún tenían que atrapar a Karim, pero una cosa era segura: habían salvado a Grace, y él había cumplido su promesa. La operación en el almacén ya estaba en marcha cuando Ethan y la policía llegaron. Los oficiales se movieron rápido pero en silencio, tomando posiciones alrededor del edificio. Cada uno tenía un rol, y cada movimiento estaba calculado, pero Ethan tenía una idea más. Le pidió al oficial a cargo que le permitiera intentar hablar con Karim antes de entrar por completo. Creía que había una posibilidad de terminar todo sin que nadie saliera herido. La policía aceptó, pero solo bajo condiciones estrictas. Ethan usaría equipo de protección y se mantendría en un área segura. Cuando Karim vio a Ethan entrar en el almacén, reaccionó de inmediato. Agarró a Grace y la usó como escudo humano. Su voz estaba llena de pánico y enojo. Gritó que nadie debía acercarse o la lastimaría. Los oficiales se congelaron esperando el momento adecuado. Ethan mantuvo las manos en alto y se movió lentamente intentando mantener a Karim hablando. Habló con calma y claridad. Su objetivo era distraer a Karim y ganar tiempo para que los oficiales pudieran actuar con seguridad. Ethan no perdió la concentración. No miró a Grace aunque quisiera hacerlo. Mantuvo la mirada en Karim y continuó hablando. Dijo que nada mejoraría si lastimaba a más personas. Le recordó que aquello podía terminar sin violencia. Karim no escuchó al principio. Sus manos temblaban y su voz se hacía más fuerte. Pero Ethan siguió. Mencionó el daño ya causado y cómo escapar ya no era posible. Cuanto más hablaba Karim con Ethan, más distraído estaba. Lentamente su agarre sobre Grace se aflojó un poco, y su atención se apartó del entorno. Ese fue el momento que la policía esperaba. Un oficial dio una señal silenciosa, y un pequeño grupo se movió rápidamente hacia la posición detrás de Karim. En solo unos segundos actuaron. Usaron velocidad y precisión. Karim no tuvo tiempo de reaccionar. Fue separado de Grace, y los oficiales lo redujeron. Todo había terminado. Grace finalmente era libre. Se derrumbó en el suelo abrumada y llorando. Ethan corrió hacia ella sin dudarlo. Ethan se arrodilló junto a Grace.
y la ayudó a sentarse suavemente. Ella temblaba y apenas podía hablar. Sus ojos estaban llenos de miedo y lágrimas. Ethan la abrazó y la sostuvo con firmeza. En ese momento no pensó en ella como una empleada. No pensó en cámaras ni en medios. Solo pensó en alguien por quien sentía un profundo afecto. Le había prometido a Lily que traería de vuelta a su madre, y ahora estaba a salvo. Grace lo abrazó con fuerza, incapaz de decir mucho, pero sus acciones mostraron lo agradecida que estaba. La policía llevó a Karim bajo custodia inmediatamente. No dijo una palabra. Ya no luchó. Su plan había fallado por completo. Los oficiales aseguraron la zona y el personal médico llegó para atender a Grace. Ethan se quedó a su lado todo el tiempo. No se movió hasta estar seguro de que ella estaba bien. Sabía que Lily lo esperaba y no podía esperar para devolverle a su madre. Llamó a Lily y le dijo que el rescate había sido exitoso. Cuando Lily llegó el momento, fue pura emoción. Corrió hacia su madre en cuanto la vio. Grace seguía débil, pero abrió los brazos. Lily se lanzó al abrazo llorando y sonriendo al mismo tiempo. Se sostuvieron fuerte durante mucho tiempo sin importar quién estuviera mirando. Ethan se quedó cerca mirando en silencio y sintiendo algo muy profundo. Había hecho muchas cosas en su vida, firmado grandes contratos y cerrado acuerdos importantes, pero nada había significado tanto como esto. Ver a Lily y Grace juntas de nuevo hacía que todo valiera la pena. Los reporteros ya se estaban reuniendo afuera. La historia se estaba difundiendo rápido, pero por ahora nada más importaba. Era un momento de paz, alivio y felicidad. Ethan les dio espacio, pero ambas, Grace y Lily, se volvieron hacia él y lo abrazaron también. Por primera vez estaban todos juntos, no solo como personas involucradas en un rescate, sino como algo más, algo real, algo que había crecido a través de la confianza, el dolor y el valor. Permanecieron así durante un rato sin necesidad de decir nada. Los medios cubrieron toda la historia. Videos del rescate se mostraron en las noticias. Fotos de Lily abrazando a su madre se hicieron virales. La gente se conmovió por la valentía de una niña, la fortaleza de una madre y la lealtad de un hombre que tenía todo que perder, pero aún así, se arriesgó para salvar a alguien más. Los periódicos llamaron a Lily y a Grace símbolos de coraje. Ethan fue elogiado como un líder que se preocupaba más por las personas que por el poder. La ciudad e incluso el país entero lo notaron. No era solo una historia de rescate, se convirtió en un mensaje sobre hacer lo correcto sin importar el costo. Mucha gente envió mensajes de apoyo. Algunos incluso ofrecieron ayuda, trabajos y becas. Pero Ethan se aseguró de proteger a Lily y a Grace para que no se sintieran abrumadas. No quería que fueran utilizadas como titulares. Quería que sanaran y se sintieran seguras. Organizó un lugar cómodo para que se quedaran con médicos y consejeros que ayudaran a Grace a recuperarse. La parte más difícil había terminado, pero su vínculo apenas empezaba a crecer. Esa noche, todo estaba en silencio. Ethan se sentó solo por un momento pensando en todo lo que había pasado. Había sido un viaje largo lleno de peligro e incertidumbre, pero al final la verdad había sido salvada y las personas que él quería estaban a salvo. Lily y Grace descansaban en el mismo edificio, finalmente juntas, finalmente en paz. Ethan pensó en cuánto había cambiado desde el día en que casi firmó aquel contrato falso. Antes solo pensaba en negocios y números, pero entonces una niña había irrumpido en su reunión gritando la verdad y todo cambió. Esa niña, su madre, y el peligro que enfrentaron, le enseñaron lo que realmente importaba. Ya no se veía solo como un hombre de negocios. Se había convertido en algo más. Alguien que luchaba por los demás, que cumplía sus promesas y que veía a las personas por lo que realmente eran. Esa noche no solo puso fin a un capítulo oscuro, abrió uno nuevo, uno en el que Ethan, Lily y Grace ya no estaban conectados solo por el destino, sino por algo más fuerte: confianza, lealtad y una historia compartida que nunca sería olvidada.
Después de que Karim fuera enviado a prisión y la policía confirmara que ya no representaba una amenaza, Ethan empezó a pensar en el futuro. No quería simplemente seguir adelante y olvidar lo ocurrido. Quería hacer algo significativo con la experiencia. Lo que había vivido con Grace y Lily lo había cambiado. Se dio cuenta de que había muchas personas como ellas, buenas y honestas, que solo necesitaban una oportunidad. Quería ayudarlas. Así que se reunió con su equipo y creó un nuevo programa social corporativo. Su objetivo principal era proteger a familias en situaciones vulnerables y apoyar a niños con talentos especiales, especialmente en comunidades pobres. Toda la idea nació de lo que Lily había hecho. Ella lo había salvado y ahora él quería devolver algo al mundo. El programa ofrecería becas, apoyo psicológico y capacitación para padres. Ethan usó su propio dinero para iniciarlo y pronto el programa comenzó a crecer. La gente que escuchó la historia de Lily quiso ayudar también. En poco tiempo empezaron a llegar donaciones de otras empresas e inversionistas importantes. A medida que el programa creció, Ethan invitó a Lily a ser su portavoz oficial. Ella ya había inspirado a muchas personas solo siendo ella misma, y ahora tenía la oportunidad de inspirar a aún más gente. Lily aceptó el papel con orgullo. Dio pequeños discursos, apareció en entrevistas, y habló sobre cómo todos merecen ser escuchados, sin importar de dónde vengan. Sus palabras eran simples, pero conmovían a las personas. No intentaba ser una heroína, solo decía la verdad. Miles de personas siguieron el proyecto en línea, y las donaciones continuaron llegando. El programa abrió nuevos centros en otras ciudades, y muchas familias recibieron ayuda. Algunos niños obtuvieron becas. Otros recibieron apoyo para enfrentar problemas familiares. Y a través de todo esto, Lily se mantuvo humilde. Siguió yendo a la escuela estudiando mucho y pasando tiempo con Ethan y su madre. Nunca olvidó de dónde venía. Grace observaba todo con orgullo. Todavía recordaba el miedo que había sentido, pero ahora cada día se sentía como una segunda oportunidad. La vida de Grace también había cambiado. Después de su rescate se tomó un tiempo para sanar. La experiencia la había dejado afectada, pero no permitió que la rompiera. Con la ayuda de profesionales que Ethan proporcionó, empezó a sentirse segura nuevamente. Ethan le ofreció un nuevo puesto en su empresa, uno adecuado a sus habilidades y que le permitía crecer. Ella aceptó y se convirtió en coordinadora administrativa. Fue un gran cambio respecto a su trabajo anterior como limpiadora, pero trabajó duro y rápidamente demostró que pertenecía allí. Aprendió rápido, siguió instrucciones cuidadosamente y manejó sus tareas con dedicación y atención. Sus compañeros la respetaban y Ethan siempre la trató como parte del equipo central. Grace se sentía orgullosa cada vez que entraba a la oficina. Ya no tenía que preocuparse por pagar el alquiler tarde ni por no tener suficiente comida. La vida no era perfecta, pero era estable y estaba llena de esperanza. Grace se sentía agradecida cada día no solo por lo que Ethan había hecho, sino por tener de nuevo la oportunidad de sostenerse por sí misma. Ethan también cambió de maneras que no esperaba. Él y Lily pasaban cada vez más tiempo juntos. Lo que empezó como un rescate se convirtió en una conexión diaria profunda. Hablaban, reían y compartían ideas. Ethan empezó a ayudarla con las tareas, asistir a sus eventos y animarla en sus presentaciones. No intentaba ocupar el lugar de nadie, pero poco a poco se convirtió en la figura paterna que Lily nunca había tenido. Ella comenzó a llamarlo para pedirle consejos y confiaba en él para contarle sus preocupaciones. Ethan, a cambio, encontró alegría en las pequeñas cosas: llevarla a la escuela, ayudarla a preparar discursos y simplemente escucharla hablar sobre su día. No era algo que hubiera planeado. Simplemente sucedió y se sentía natural. Grace vio el vínculo entre ellos y se sintió feliz por ambos. Ethan no tenía familia propia y ahora la había encontrado. Su oficina, antes fría y tensa, ahora estaba llena de risas y calidez. El tiempo que pasaba con Lily se convirtió en la mejor parte de su día. La veía no solo como la niña que lo había salvado, sino como alguien que le había dado una nueva razón para vivir.
El público también comenzó a ver a Ethan de una manera diferente. Ya no era solo un multimillonario o un empresario. La gente lo veía como alguien que se preocupaba por los demás y usaba su posición para ayudar. No lo hacía por atención, y eso hacía que sus acciones fueran aún más poderosas. El programa inspiró a otras empresas a iniciar proyectos similares. Los discursos de Lily se compartían en escuelas, y la historia de Grace se convirtió en símbolo de resiliencia. Los tres, Ethan, Lily y Grace, eran invitados frecuentemente a eventos donde hablaban de su historia y de cómo todo cambió después de un acto honesto. Pero detrás de la atención pública mantenían su rutina diaria. Cenaban juntos, hablaban de cosas normales y se ayudaban mutuamente a crecer. Su vida no trataba de titulares, trataba de construir algo real. El pasado seguía allí, pero ya no los controlaba. Se había convertido en la base de algo mejor. Habían pasado de una situación peligrosa a un futuro lleno de esperanza, simplemente porque eligieron apoyarse entre sí. Al final, sus vidas habían cambiado por completo. No se trataba solo de escapar del peligro o resolver un problema. Se trataba de convertirse en algo más de lo que eran antes. Ethan, que antes vivía solo para los negocios, encontró significado en las personas. Grace, que una vez trabajó en silencio, ahora tenía voz y un lugar de respeto. Lily, que antes había sido juzgada por ser pobre, se convirtió en una líder que tocó el corazón de muchos. Habían empezado como extraños de mundos diferentes, pero el vínculo que construyeron se volvió más fuerte que cualquier otra cosa. Lo que tenían no era dinero ni poder. Era honestidad, confianza y amor. Habían enfrentado miedo, mentiras y pérdida, pero salieron más fuertes. Ahora sus días estaban llenos de nuevas metas, mejores planes y sueños compartidos. Juntos reconstruyeron sus vidas transformando el dolor en propósito. Y aunque la historia que los unió fue dura, la vida que ahora vivían era algo que nunca imaginaron posible. Era real, era pacífica, y era solo el comienzo. Los años pasaron y muchas cosas cambiaron, pero la conexión entre Ethan, Lily y Grace solo se hizo más fuerte. Lily ya no era la niña que una vez corrió a una sala de reuniones, gritando para detener a un multimillonario de firmar un mal contrato. Ahora era una adolescente más madura, más segura y aún más decidida. Había trabajado duro en la escuela, siempre dando lo mejor de sí. Ethan nunca se perdió un evento escolar, siempre sentado en la primera fila, orgulloso y apoyándola. Grace, ahora completamente recuperada y estable en su trabajo, veía crecer a su hija con orgullo en los ojos. El día de la graduación de Lily, ella estaba entre las mejores estudiantes. Su nombre fue llamado y todos aplaudieron. Pero para Ethan y Grace, era más que un logro escolar. Era la prueba de que sus vidas habían cambiado para mejor. Cuando Lily subió al escenario, miró al público y sonrió. Estaba a punto de hablar y la gente escuchó. Conocían su historia. Sabían que no era una estudiante cualquiera. Era la niña que había salvado a alguien poderoso y había cambiado 3 vidas para siempre. En su discurso, Lily contó su historia de manera clara y sencilla. Habló de su pasado de crecer con una madre que trabajó duro cada día. Habló del día en que escuchó algo que no debía escuchar y de cómo no se quedó callada. Explicó que en un mundo lleno de gente poderosa, una niña pobre con nada más que coraje, aún podía marcar la diferencia. También habló de Ethan, de cómo él la escuchó, confió en ella y luchó por ellas. Su voz no tembló ni cuando compartió momentos dolorosos. El público se conmovió. Algunos lloraron. Otros se levantaron a aplaudir. Pero para Lily, la parte más importante era mirar a Ethan y Grace, que estaban sentados uno al lado del otro. Ese momento era tanto para ellos como para ella. Después del discurso, los reporteros se acercaron para hacer preguntas, y una vez más, su historia apareció en los titulares. Pero esta vez no se trataba de un escándalo ni de un rescate. Se trataba de éxito, de superar el miedo y del poder de la unidad. Después de la ceremonia, Ethan pidió el micrófono por última vez. La gente guardó silencio mientras él caminaba hacia el frente. Miró a Lily y luego a Grace. Su voz era tranquila pero llena de emoción. Comenzó diciendo que el día en que conoció a Lily, todo en su vida
empezó a cambiar. Había estado enfocado solo en trabajo, dinero y negocios. Pensó que eso era la vida. Pero entonces, una niña sin poder, sin título y sin dinero, detuvo todo con solo unas pocas palabras. Dijo que ella no solo salvó su empresa, sino que también salvó su corazón. Luego anunció algo inesperado, algo que nadie en la sala imaginaba. Ethan dijo que desde ese día Lily sería su heredera y futura socia en la empresa. No solo llevaría su nombre, continuaría su trabajo, lo mejoraría y lideraría con corazón, tal como siempre lo había hecho. La sala quedó en silencio y luego estalló en aplausos. Grace se tapó la boca sorprendida y los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Ethan lo decía de verdad. Grace se acercó a Ethan con lágrimas en los ojos y lo abrazó con fuerza. Le susurró un agradecimiento y le dijo que nada de eso habría sido posible sin él. Dijo que la mayoría de las personas las habrían ignorado o olvidado, o usado su historia para llamar la atención, pero él no lo hizo. Se quedó con ellas cuando las cosas eran difíciles. Creyó en ellas cuando nadie más lo hacía. Ethan negó con la cabeza y dijo: «No, Grace. Tú y Lily fueron quienes me dieron una razón para cambiar. Ustedes le dieron sentido a mi vida». Fue un momento silencioso entre ellos, pero lo dijo todo. Venían de mundos distintos, habían vivido vidas diferentes, y aún así, habían creado algo fuerte y real. Las personas a su alrededor observaban conmovidas por la escena. Lo que empezó con miedo y riesgo se había convertido en algo hermoso. Ya no eran solo personas que sobrevivieron a un capítulo oscuro. Eran una familia construida no por sangre, sino por respeto, confianza y amor. A partir de ese momento todo siguió creciendo. La empresa de Ethan expandió sus proyectos sociales. Lily participó en muchos de ellos, siempre centrada en ayudar a jóvenes como ella, niños, con potencial pero sin apoyo. Usó su voz para hablar, liderar y guiar. La gente la escuchaba no porque fuera rica o famosa, sino porque era honesta. Grace continuó su trabajo dentro de la compañía como una figura respetada que ayudaba a guiar a otros. Asesoraba a nuevos empleados y contaba su historia para animarlos. Ethan se retiró poco a poco de algunas responsabilidades, preparando a Lily para el futuro. Pero más que nada los tres pasaban tiempo juntos. Tenían cenas, viajes y noches tranquilas. Reían, compartían problemas y vivían momentos simples. Esa era la verdadera recompensa. No el dinero ni la atención, sino la paz que habían construido. Habían convertido el dolor en propósito. Y ahora, cada día era un recordatorio de cuánto habían avanzado. Su historia los había cambiado. Y ahora estaba cambiando a otros también. Con el paso de los años, el legado de su viaje se convirtió en algo más que una historia que la gente contaba. Se convirtió en una lección. En las escuelas, la historia de Lily se usaba como ejemplo de valentía. En los negocios, las acciones de Ethan eran vistas como un modelo de liderazgo. Y en familias como la suya, crecía la esperanza. La gente veía que era posible superar el miedo, construir un nuevo camino y encontrar felicidad después de la adversidad. Pero para Ethan, Grace y Lily, la mayor recompensa no era pública, era privada. Era sentarse juntos al final del día sabiendo que se tenían unos a otros. Era compartir comidas, escuchar historias y recordar cómo comenzó todo. No olvidaron el pasado, lo respetaron. Les había dado forma. Ya no eran solo sobrevivientes de un tiempo difícil, eran un símbolo de algo más grande. Prueba de que la bondad, la honestidad y el coraje podían construir un futuro digno de vivir. Su vínculo no solo creó una nueva vida, sino una nueva familia. Y de esa familia nació un legado que nunca sería olvidado. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.